Pues una vez más estamos transmitiendo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. No ha llegado nadie todavía, ¿te das cuenta? Pero llegarán. Llegó una persona ya, Gabriel Oropesa, y más personas. Gracias. Gracias a todos por vernos una vez más. Pues hola, muy buenas noches. Yo soy Raquel Castro, él es Alberto Chimal. Esa oreja que se alcanza a ver por ahí en la orillita de la pantalla es nuestro gato. Primo. Estamos en un área más calientita de la casa porque hace mucho frío en el mundo. Sí, este es Primo, el gatito. Alberto, me distraes. Ay, lo siento. Y pues bueno. Estoy un poco enfermo otra vez. Lo siento de veras. No es por maldad. Alberto es como el licenciado Vidriera. Ay, me cuesta trabajo con los brackets decir vidriera. El licenciado Vidriera. Ay, pues, buena. Fuera. Sería yo inteligente y sabio. Pero no te rompas por cualquier cosita. No, pues ya sé, ya ni me digas. Lo siento mucho, no lo vuelvo a hacer. Bueno, tal vez no lo puedo evitar, pero... Pero bueno, y hablando del licenciado Vidriera, precisamente Cuéntanos. el día de hoy vamos a platicar acerca de los clásicos. No hablamos del Chivas América. Ay, qué mal chiste, ¿verdad? Yo iba a decir que no hablamos de las canciones que ponen en las estaciones de viejitas pero bonitas como Universal u otras por el estilo. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues de libros que son de las cosas que nos gustan. Bueno, también nos gusta la música. Sí. No sé si a ti te gusta el fútbol. No. No muy. A mí tampoco. El fonógrafo, sí, más o menos. No, bueno, más bien la idea es hablar de esos libros que con el paso de los años van quedando en el gusto de la memoria colectiva. Sí, en la memoria de una cultura, de una sociedad. Esos libros que llamamos clásicos, en razón de que sobreviven a su propio tiempo, de que se quedan más allá de la época que les dio origen, más allá de las vidas de aquellos que los crearon y son, sobre todo, leídos, recobrados por gente muy posterior y muy lejana. Incluso aunque ya no sea en su idioma original, aunque tengan que ser traducidos o vueltos a interpretar. Los clásicos son esas obras, esos textos que sobreviven. A veces la obra de Poe nos es un ejemplo entre varios de clásico. A veces queda en algunas personas la idea de que los clásicos son sinónimo de aburrido. Y eso creo que tiene que ver con cómo los enseñan a veces en la escuela. Cuando le dejan a alguien leer la Ilíada y la Odisea juntas en una semana para un examen en el que le van a preguntar ¿de qué color estaba vestido Héctor el día que conoció a... ¿Qué te gusta? ¿Aquiles? Ojalá le preguntaran eso. O cómo estaba decorado el escudo de Aquiles. ¿Qué mensaje nos deja la obra? ¿Qué valores tiene? No hay que ser infieles, ¿no? Cosas así. Cosas así bien cuchas. Obviamente, El Guardián en el Centeno, Otro clásico. Déjame apuntar. Para quienes ven esto en el canal de YouTube y no en Periscope, sepan que en Periscope aparecen mensajes que nos va dejando el público que nos ve y los vamos respondiendo. Posteriormente esta grabación, como otras que hemos hecho, estarán en el canal junto con otras cosas que hacemos. Nos dicen... Decían que un clásico es ejemplar, lo que sea que eso signifique. Es ejemplar en tanto, literalmente da un ejemplo, influye en la escritura que viene después, influye en el pensamiento que viene después. No necesariamente tiene que ser un ejemplo moral, ¿no? De hecho, hay obras pues sumamente inmorales, sumamente problemáticas que de cualquier manera son clásicos. Aquí nos mencionan la palabra universal. En efecto, es una palabra que puede ser muy discutida, pero a la cual se aproximan aquellas obras que van más allá de su propio entorno y todavía pueden ser entendidas, disfrutadas, atesoradas por otros lectores. Como James Joyce. Como Baudelaire nos mencionaban, nos dicen un clásico va más allá de una generación. Fíjense, en días pasados estuvimos de visita en la preparatoria Arlington High School en Riverside. En California. Y justamente hablábamos de los clásicos. Y pusimos un ejemplo que a mí me gustó mucho y por eso se los traigo a colación. Imagínense un vato, conocido a ustedes, que de repente de tanto leer historias de superhéroes, se le patina algo en la cabeza, se hace un disfraz hechizo como de hombre araña y sale a la calle a tratar de resolver problemas e injusticias, ¿no?
Obviamente, quienes nos lo encontremos, los vecinos, vamos a decir, este cuate ya se perdió, se volvió loco, eso le pasa por leer tanto cómic. Obviamente, si trata de ayudar a una señora que el ñor del micro no la quiere dejar subir y eso, la señora misma no va a decirle, ay, muchas gracias, sino que le va a decir, oye, no me hagas más grande el problema. Muchas cosas. ¿No? Interpretaríamos esta afición por los superhéroes como una cosa mal de la cabeza y ese afán idealista como más impráctico que Realmente ayudador. factible, positivo, claro. Es completamente actual, podría pasar ahorita, podría suceder en cualquier momento. Del mismo modo, ¿cuántas veces no nos ha pasado a cada uno de nosotros que nos enojamos por una injusticia y queremos resolver y nos damos de frentazos porque el sistema mismo de la sociedad no da mucho chance, o a veces tenemos pequeñas victorias? Bueno, estos dos casos juntos son el del Quijote. De eso es de lo que les quiero hablar. No estoy juzgando a la gente que lee mucho cómic. No, me refiero a que el Quijote trata precisamente de un vato que se puso a leer como loco algo que le gustaba mucho y se volvió loco, perdió el contacto con la realidad y quiso convertirse en uno de los personajes de las historias que tanto le gustaban y salir a resolver problemas y a ayudarle a la gente. Y la gente a su alrededor, que no estaba acostumbrada a ver caballeros andantes porque eso no era de su época sino anterior y de hecho era más ficción que realidad, se sorprendía, se sacaba de onda, le decía shushu Don Quijote y es bien padre. Si tratamos de verlo desde ese otro punto de vista, El Quijote es una obra súper actual que le puede llegar a cualquier persona porque habla de una situación, de un problema, de un conflicto. De una posibilidad de la vida humana. Muy bonita. Y que todavía está con nosotros. Claro, de hecho, si ustedes conocen la cultura alrededor del cómic, de la variedad japonesa del cómic que llamamos manga, de también los dibujos animados, las series, sabrán que los aficionados a este tipo de obras, de lo que a veces se suele llamar la cultura pop, constantemente se ponen a discutir entre ellos acerca de los méritos de los personajes que les gustan, a decir que según ellos tal le ganaría a tal otro, Iron Man le gana a Capitán América o Superman le gana a Hulk. Y de la misma manera, los que se clavan mucho, los que se interesan muchísimo en estas ficciones, llegan a veces hasta el punto de querer complementarlas, de querer ampliarlas para hacerlas más suyas y hacen algo que se llama fanfiction, historias de fans, que son variaciones o complementos de las historias que ya conocen, siempre dentro del mismo mundo narrado, con situaciones adicionales de los personajes que les gustan. Pues bien, ambas cosas, ¿no? Las discusiones de fans y la fanfiction ocurren en el Quijote. Desde los primeros capítulos, los personajes, algunos personajes de los que viven alrededor de Alonso Quijano, el hombre que se vuelve loco y se cree Don Quijote, también leen libros de caballería, les gustan mucho y se la pasan discutiendo si quién es mejor, si Amadís de Gaula o Belianís de Grecia o quien sea. Y también se ponen a imaginarse, sobre todo Alonso Quijano, nuevas historias, nuevas variaciones con esos personajes de las novelas que son sus favoritas. Así que no está nada lejos ese comportamiento, esa devoción por las historias, por la narrativa, de la que encontramos en nuestra propia época. Ese es un puente, es un punto de contacto entre el Quijote y nosotros. Hay más, por supuesto. Otro ejemplo bien que yo creo que a todos nos viene a la mente es Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿no? A lo mejor muchas personas no han ido a ver la obra de teatro, pero hemos visto cantidad de películas, incluso si no tienen los nombres de los personajes. Por ejemplo, Amor sin barreras, ¿no? Si la vieron, es justamente eso. Se aman los dos adolescentes, pero son de pandillas, bueno, de grupos rivales, y entonces tienen prohibido su amor. Y ese tema, el del amor contrariado porque la sociedad se opone, es otro clásico, a fin de cuentas. Realizado de una manera muy especial, de una manera muy bella, muy potente por William Shakespeare en la obra de teatro.
¿no? De la misma manera en que Cervantes representa estos temas de los que hemos hablado en su novela. Nos preguntan, ¿creen que obras recientes de diversos autores lleguen a ser considerados clásicos? Yo creo Claro, que sí, por supuesto. pero también creo, y esto es bien importante, que no nos toca a nosotros saber cuál. La verdad es que hace falta la criba del tiempo y también un poco de azar. O sea, ¿qué tal que en Pompeya habían escrito una obra súper acá, maravillosa, que iba a volarle la mente a las siguientes generaciones y que le cayó la lava del volcán y se deshizo, ¿no? O sea, realmente los factores que influyen en que una obra sea recordada son muchísimos y no todos tienen que ver con la calidad de la obra, pero de las que se conservan sí implica la calidad de la obra, creo yo, para que siga habiendo ahí un acercamiento, una conexión. ¿O cómo ves tú? Yo creo que incluso hay casos que podemos mencionar muy fácilmente de obras que en un momento dado dependieron del azar para ser conocidas y quizá si las cosas hubieran sido ligeramente diferentes no nos habríamos enterado jamás de que existían. Un ejemplo es la obra de John Kennedy Toole, claro. un autor estadounidense que escribe un libro satírico muy divertido, muy punzante que se llama La Conjura de los Necios, que no logra ser publicado después de pasar por muchas editoriales y que orilla a su autor, que estaba desesperado, al suicidio. Si la mamá de John Kennedy Toole no hubiera insistido después de la muerte de su hijo en tratar de publicarlo y si no hubiera tenido éxito en hacerlo, pues no tendríamos entre nosotros ese libro que ahora se considera un clásico de la literatura estadounidense, por lo menos. Entonces, Madame Bovary también trataba de vivir lo que leía. Y en efecto es también un clásico porque describe una experiencia de vida, ¿no? Que se volvió pronto la de muchas personas en su propio tiempo y se extendió hasta el nuestro, ¿no? Incluso tiene un nombre, el bovarismo. Nos dicen, Don Quijote conoció al bandolero Roque Guinart y no peleó contra él, su antítesis, porque lo admiraba. Ah, no sabías de historia. Eso tendremos ¿Dónde viene? No sé. Bueno. Pero bueno, mientras, otro ejemplo, un ejemplo muy interesante. Un autor italiano, Giacomo Leopardi, publica, durante toda su vida escribe un cuaderno, una serie de cuadernos que se conocen después así, los Sibaldone, el cuaderno. Sus diarios, sus notas acerca de todo lo que le pasa, de sus lecturas, de artes, etcétera, etcétera. No se publican durante su vida, se recuperan hasta después. Y ahora esos cuadernos son publicados, son citados con mucha frecuencia, son tenidos como una especie de ejemplo o de precursor del hipertexto, de estas formas contemporáneas de escritura que van más allá de la lectura lineal. Y sin embargo es una obra que solamente se conoce un poco de chiripa y no se conoce en su propio tiempo. La leemos ahora y podemos ahora juzgarla un clásico, pero sus contemporáneos no solo no la juzgaban así, no la conocieron. Nos comentan que lo del bandolero es en la segunda parte del Quijote cuando va camino a Barcelona. Ustedes perdonen, pero es que ando enfermo. Bueno, nos preguntan sobre Tario, que en qué consiste que un autor como Tario se convierta en clásico. Todavía nos falta ver si se convierte en clásico. Yo creo que ahorita está en una situación de ser un autor retomado, rescatado, digamos. Yo diría que está en una especie de proceso de canonización, de ser colocado dentro del canon, de esta especie de lista o de nómina de obras que supuestamente son las más importantes, las que todo el mundo debe leer, las que merecen sobrevivir a su propio tiempo. Muchas culturas establecen su propia idea del canon, ¿no? Y la van regulando, van viendo a quién meten y a quién excluyen, pero también en ciertos momentos ocurre que ciertas obras empiezan a ganar popularidad, empiezan a ganar reconocimiento, incluso a pesar de las autoridades de la cultura, y entonces ingresan, si quiera o no, en el canon. Es algo que está pasando, me parece, ahora con Tario. Juan Rulfo
Yo creo que es un clásico desde hace tiempo, al menos. Es un autor que está siendo leído en la actualidad de maneras muy distintas a como podrían haberlo leído sus lectores de mediados del siglo XX. Además, es un autor enormemente traducido, es un autor que aparece por todas partes en muchos idiomas. Entonces, si no acaba de pasar todavía la prueba del tiempo, dado que pues apenas hace 30 años que murió, parece que va en muy buen camino para pasarla del todo y convertirse realmente pues en uno de los grandes clásicos de toda la vida, para todos los siglos, mientras viva, mientras existe el idioma español. ¿Alfonso Reyes? Alfonso Reyes está en el mismo caso. Creo que este tiempo presente es menos generoso con Reyes de lo que ha sido con otros autores. Nos preguntan por los recuerdos del porvenir de Elena Garro, misma cuestión. Garro, de hecho, está siendo ahora recuperada. Apenas se acaba de publicar una edición de su narrativa completa en el Fondo de Cultura Económica, que era algo que no había, que no hubo durante muchísimo tiempo, y que recupera no solamente los libros más famosos, sino otros varios que se publicaron y que estaban prácticamente olvidados. Entonces, también hay un proceso de recuperación que está ocurriendo con la obra de Elena Garro. Y nos dicen, se lee muy poco a Reyes. Sí, también a veces hay factores completamente extraliterarios que influyen en que un autor sea abanderado, que lo tomen como emblema de una generación o que no. Y creo que en el caso de Reyes hay una cuestión ahí que tiene que ver con el hecho de que el general Bernardo haya estado apoyando a Díaz. Bueno, No sé, no estoy segura del todo, pero me da la impresión. Y sí, pasa esto de querer patear el pesebre. Pero es que tomemos en cuenta también una cosa. Estamos muy cerca de Reyes, estamos muy cerca de Tario. Alberto, ven para acá. Estamos demasiado cerca de Elena Garro. Todavía es muy pronto para saber qué va a pasar realmente. Tenemos una idea más o menos. Llevamos 17 minutos transmitiendo, que nos pregunta alguien. Francia. Es que perdí mis lentes. Entonces creo que todavía no podemos saber. Paz, Fuentes, Pacheco, pues podríamos hacer una quiniela de quién vaya a ser clásico y pedirle a nuestros nietos y a los bisnietos de nuestros nietos que se junten un día dentro de unos 200 años a ver quién le atinó, porque realmente, como les digo, estamos demasiado cerca y creo que conforme hay más posibilidades de publicación, conforme se democratiza la publicación, digamos, es todavía más difícil poder decir qué autor será el que perdure. A lo mejor nosotros estamos acá apostándole a Reyes, a Paz, y al ratito se pelea Putin con Trump y lanza una bomba y se acaba Estados Unidos y México de pasada, y los autores que perviven de este siglo son filipinos. Who knows? Pero sí se vale que tengamos nuestros propios clásicos, ¿verdad? Pues sí. Por lo menos aquellas listas que, sin ser necesariamente un canon, una especie de norma que trata de ofrecerse a todo el mundo o de imponerse a todo el mundo, pues son los de nuestra experiencia, nuestra lectura personal, ¿no? Los clásicos de nuestra propia vida. A veces esos se cruzan con las grandes listas del canon, a veces no, pero eso es, digamos, lo interesante de comparar unas con otras, ¿no? Algunos autores, como los que se mencionaban ahora, Paz, Fuentes, Pacheco y algunos más, están, digamos, como en una especie de carril de alta velocidad para ser considerados clásicos en la medida en que ya eran considerados de alguna manera relevantes, imprescindibles desde hace décadas, ¿no? Lo mismo sucede con varios otros autores hispanoamericanos y de otros lugares. Ahora, también hay que considerar que eso puede ser un poco engañoso, dado que el camino, pues, de la trascendencia o de la perduración es un camino muy azaroso.
a Roberto Bolaño, que ahora es también otro considerado clásico contemporáneo, clásico instantáneo de la narrativa latinoamericana, le preguntaban si no le parecía molesto que otros escritores fueran más populares que él y vendieran más libros que él. Y él respondía que no le molestaba porque en el siglo XIX, por ejemplo, el principal autor francés, por ejemplo, era Feyard. Y entonces le preguntó quien le estaba haciendo la entrevista, ¿y quién era Feyard? Y Roberto Bolaño dijo, exacto, ¿no? E incluso aquellos que pudieran estar señalados o ungidos por una autoridad de su presente para ser los clásicos, puede ser que no perduren. Nos mencionan a Víctor Hugo, que es un clásico sin duda. Sí, yo creo que sí. Víctor Hugo ya perfectamente ha sobrevivido a su propia época y lo podemos leer con ciertas salvedades, ¿no? Porque su estilo, por ejemplo, de hacer descripciones ya no es el que está de moda en esta época, pero sí lo podemos leer con mucho provecho. Lovecraft, nos preguntan, ¿ya podrá ser considerado un clásico o todavía? Pues no sé, quizás sí, yo creo que sí. Nos preguntan por Octavio Paz. Yo creo que lo será. Yo creo que Octavio Paz iba a ser un clásico, aunque habrá que ver exactamente cómo. Quizá vaya a ser un clásico no por toda su obra, sino por cierta parte. Quizá no se le vaya a leer, a considerar importante de la misma manera en que lo consideran en la actualidad o en la que se le consideró en otras épocas. Lovecraft, H.P. Lovecraft, que es un autor sumamente popular y sumamente imitado en esta época, probablemente también podría llegar a ser un clásico. Quizá no de la misma forma que algunos otros autores, pero el tiempo lo dirá. A mí me parece algo muy interesante cómo se está dando esta conversación. Fíjense, la idea de los clásicos tendría que ser un poquito más que nos animáramos a ver hacia atrás y no de que nos pusiéramos a apostar de qué va a leerse del presente en el futuro. Creo que perfectamente podemos disfrutar los autores que ahorita nos gustan sin necesidad de que nadie les ponga una etiqueta de clásico, de bestseller o de nada. Tú puedes leer lo que te gusta y punto, y disfrutarlo. Pero creo que también la cosa con los clásicos es que mucha gente los desecha o los desestima porque dice, ay, son del pasado, guácala. Y creo que esta obsesión que tenemos con nuestra era y con apostarle hacia el futuro en lugar de también tomar en cuenta lo que existió antes, no es que esté mal, es que nos hace perdernos cosas muy buenas. Nos limita. Nos limita. Podríamos encontrar libros que resultaran maravillosos, ¿no? Así que digas, wow, ¿y cómo no lo leí antes? ¿Cómo me lo perdí? ¿No? Entonces, quizá más que apostarle a adivinar qué va a ser clásico después, tendríamos que ver qué fue o qué es considerado clásico ahorita y atrevernos a echarle un ojo con la cejita levantada, ¿eh? Siempre se vale que seamos críticos y que podamos decir, pues será muy clásico, pero ya lo acabé de leer y a mí no me gustó, o me gustó tal cosa y tal otra no le entendí, ¿no? Claro. ¿O cómo es? Pero vale mucho la pena, de veras, asomarse a esos que ya sabemos que son clásicos de mucho tiempo. Hay algunos de los que siempre se nos habla, clásico Víctor Hugo, Charles Dickens, Sí. Virginia Woolf, por ejemplo, entre nosotros Sor Juana Inés de la Cruz y muchos más que a veces mencionamos pero no leemos. Y de pronto puede resultar que esa obra, aunque esté lejana de nosotros, sea muy significativa. Además también hay muchos clásicos, muchos libros importantes de otras épocas que podemos descubrir y que incluso en esta época pueden ser recobrados aunque haya pasado muchísimo tiempo. Por ejemplo, ocurre con la obra de muchas escritoras y con la obra de muchos autores, hombres y mujeres, que no son europeos, que no son blancos, que no pertenecían, digamos, a la esfera de la cristiandad europea, ¿no? Ahí hay mucho que todavía falta por descubrir y que nos puede decir algo a nosotros, lectores de esta lengua y de estos lugares en donde estamos, donde estén ustedes y de este siglo. A fin de cuentas, la lectura es siempre un descubrimiento, ¿no? Sí. Es la posibilidad de maravillarnos y la posibilidad de encontrar puentes, incluso con otros autores, sociedades, épocas, que de entrada nos podría parecer que no hay ninguno. Uh-huh. Creo que eso es lo maravilloso. Nos preguntan por José Zorrilla.
Yo creo que con Zorrilla pasa algo muy curioso. Creo que es más importante en México que en España, a causa de la obra esta de don Juan Tenorio, y creo que a estas alturas del partido, lo que perdura de Zorrilla es más bien poco, desgraciadamente, porque importan más las parodias, las obras cómicas, que ya se han vuelto un poco, pues un hábito bastante, pues bastante chafa, en mi opinión, ¿no? Pero habría que ver si hay algo en el teatro de Zorrilla que nos pueda decir algo más allá de las obras, digamos, más o menos de burlesque que ponen sobre texto del Tenorio, pues los actores de la televisión. Nos dicen, Las cuitas del joven Werther fue un clásico de su tiempo, y de este también. Goethe es un autor, pues sí, realmente clásico, y que tiene todavía mucho que decirnos, igual en sus obras más conocidas como Werther o como Fausto, que en otras. Nos preguntan que para un principiante en esto de la literatura, ¿qué les recomendamos leer? Y de una vez la otra pregunta, ¿darle a leer los clásicos a los alumnos o mejor literatura contemporánea? Voy a contestar primero esa segunda y Alberto que diga que recomiende lecturas. A mí me parece que le puedes dar los clásicos a los estudiantes de secundaria o prepa, pero tiene que ser una no de sopetón y no dejarlos leerlos solo. Creo que funciona mucho y es muy enriquecedor cuando hay una lectura guiada, por ejemplo, no sé, con el Quijote, volviendo a eso. A mí cuando me tocó leerlo, me dieron como 2 semanas y creo que a lo mejor por eso no me acuerdo de algunas partes. Lo leí muy a la carrera, muy sin entender cosas como esto de los duelos y quebrantos, ¿no? Y cuando alguien te dice, mira, esto que no entendiste significa esto, o miren, en esta época pasaba esto otro, se vuelve doblemente interesante la lectura. Entonces, o se vuelve interesante, porque a lo mejor antes no lo era. Entonces yo recomendaría eso, que se intente, si se va a trabajar con ellos, y a veces está en el programa y no es que tú quieras o no, tienes que recetarles clásicos, pues buscar una forma grata, una forma significativa de darles el tema, ¿no? Así es. Nos dicen también que haya la posibilidad de escoger entre diferentes textos, que se discuta, se debata después de la lectura. Por supuesto que esas son buenas ideas, porque no se trata nada más de buscar las respuestas del examen, no se trata nada más de entresacar cierta información superficial para dar la impresión de que ya se leyó. Las mejores lecturas son las que se integran en nuestra vida, las que nos permiten después recordarlas, incluso cuando no hay examen de por medio. Y los clásicos tienen en general el poder de hacer eso, ¿no? Otro día, si gusta, nos podemos poner cervantinos y podemos hablar nada más de la primera frase del Quijote y de cómo para desentrañar todo el sentido hay que discutirla, masticarla un poco, platicarla entre todos, porque el idioma español de aquella época es muy distinto del actual. Nos preguntan qué tanto peso le confiere a una obra la muerte del autor para esto de que se vuelva clásico. Y también nos habían preguntado los factores que vuelven a una obra clásico y todavía está pendiente lo de los principiantes, ¿eh? Sí, y por ahí Pedro, que es de nuestros espectadores más frecuentes, hizo una pregunta que no alcancé a ver y bueno, se me va un poco la onda. Si la puedes hacer otra vez, te lo voy a agradecer mucho. La Ilíada es de los favoritos de una persona. Nos preguntan también cuáles serían clásicos de la literatura infantil. Pues varios. Hans Christian Andersen, por ejemplo. Yo creo que mucho de lo de Andersen. Heinrich Hoffmann, Astrid Lindgren, ¿no? Sí. Nos mencionan a Julio Verne, también creo que es un clásico, ¿cómo no? Perrault, ¿no? Alicia de Lewis Carroll. Yo creo que Alicia es el gran clásico, ¿no? Pero... Con la Metamorfosis nos dicen, me pasó en la prepa y no la entendí porque solo nos pedían un resumen. Es que esa es la cosa. Desgraciadamente el sistema educativo en muchos casos solamente pide eso, como esa lectura superficial a fuerzas, y ahí es donde nos perdemos de otras posibilidades de lectura, ¿no? Los hermanos Grimm nos lo mencionan también, ¿cómo no? Y fíjense, con todos esos que mencionan de literatura infantil, no todos sus textos son clásicos. Hay cuentos de Andersen que están malitos también. Entonces... Y también hay textos, fíjense, que son muy buenos, pero no son tan conocidos. En el caso de Andersen, por ejemplo, hay algunos de sus grandes cuentos que no son ni La Sirenita, ni El Patito Feo, ni El Soldadito de Plomo, ¿no?
Hay que Tiene asomarse uno también un poco futurista, más. ¿te acuerdas? Tiene uno futurista, tiene unos muy extraños. Ujú. Nos dicen de Tolstoy. Tolstoy es un gran clásico, ¿cómo no? Ah, ya ahí está. Los ganadores del Nobel tienen más probabilidad de volverse clásicos. Tienen su ayudadita, tienen su empujón. Pero no es garantía. Hay muchos Nobel que... Están ahora olvidados. ¿Quién se acuerda de Sully Prudhomme? Yo me acuerdo de Sully Prudhomme. Y probablemente los familiares de Sully Prudhomme... Ojalá. Bueno, no sé. El cuentito Figuritas de Andersen. Ay, no sé. No Más sé cuál datos, es. más datos. Denos más datos, por favor. Ah, futurista. Ah, el corrector. Si no me equivoco, se llama México en el siglo XXI. Déjenme ver. ¿Ese no es de Julio Verne? No. ¿O sí? Bueno, hay un texto Sí. de un autor mexicano que se llama México en el año 1970. No se conoce quién es exactamente el autor. Firmó con el seudónimo de Fósforos y es pues uno de esos precursores medio extraños de la narrativa mexicana de imaginación, de la ciencia ficción, de hecho, mexicana. No sé si será un clásico, de hecho creo que su interés es más histórico que otra cosa, pero bueno, también ese es algo que ocurre a veces. A veces los textos pueden ser recuperados no para el disfrute, no para ser leídos, sino nada más para ser estudiados. Eso pasa. De hecho, es famoso el caso de este gran poema de la lengua del inglés antiguo, el Beowulf, una obra anónima, que durante mucho tiempo en Inglaterra, que era su tierra de origen, era enseñado exclusivamente como fuente de estudio del inglés antiguo. Y uno de los que propusieron que se leyera simplemente como poesía épica, fue el famoso J.R.R. Tolkien, que escribió, además de sus sagas épicas, varios libros de crítica, incluyendo uno que se llama justamente Beowulf, Los monstruos y los críticos. Eso está re bueno. No encuentro el nombre del de Andersen y ya Alberto me hizo dudar, pero se los busco. Es que si busca... Bueno. México en 1970 de Fósforo, sí, justamente a ese nos referíamos. Factores que hacen a un texto clásico. El primero yo creo que es la posibilidad de supervivencia. Supervivencia entendida como capacidad de seguir interesando a un lector, incluso si ese lector no es un académico, no es un historiador. Si todavía le podemos seguir encontrando sabor, sentido a una obra, entonces es un clásico. Puede serlo. Quizá no todos los clásicos puedan serlo para siempre. Quizá haya cierto momento en el cual la lengua de un texto quede tan lejos de nosotros que ya no podamos descifrarla más que con diccionarios a la mano, y entonces nos pierda como la posibilidad de encontrarle esa cercanía. Pero bueno. De cualquier forma, incluso libros muy remotos para nosotros, como el poema de Gilgamesh o el libro de Buen Amor del Alcipreste de Ita, los podemos seguir disfrutando en traducciones. Nos dicen que sigue reflejando la realidad actual. De hecho, no es exactamente así, porque nadie podría decir que la Divina Comedia refleja la realidad actual. No, la de su época sí, de alguna manera la reflejaba. No necesariamente en el plan testimonial en el que sabemos ahora, o en el que creemos ahora que es el único posible, pero bueno, hablaba de algunos acontecimientos de su época, se refería a la forma en la cual la cultura de su tiempo entendía el más allá, ¿no? Entendía estos preceptos de la religión cristiana. Ahora podemos encontrar en ella otras cosas que quizá los italianos de su tiempo no vieron con tanta claridad, porque les interesaba algo distinto. Borges decía que un texto que perdura es aquel que puede ser muchas cosas para muchas personas, sin importar quiénes fueran, en qué época, en qué tiempo. A lo mejor es una buena medida de lo clásico. ¿Es el que es muchas cosas? Ay, lo siento. Nos preguntan, ¿100 años de soledad es un clásico? Pues si no lo es, va en camino de serlo. Yo creo que sí. Creo que todavía tiene cosas que decir. Los mejores 3 clásicos para ustedes, ¿cuáles son? No sé del... Pero sí estoy de acuerdo con lo que nos dicen de que los clásicos hablan sobre la condición humana en general, sí, y nos permiten encontrar coincidencias con seres humanos, culturas, sociedades muy remotas de nosotros en el espacio y en el tiempo. Eso es muy cierto. Oye, ¿y que el de Tolkien cómo se llama? Porque no lo pudieron apuntar. El libro se llama Beowulf, Los monstruos y los críticos. Muy bien.
Oigan, un paréntesis doble. Si este jueves no andan muy ocupados, están en la Ciudad de México y les gusta el cine, a las 7:30 de la noche en el... No, a las 5:30 de la tarde. Espérate, estoy avisando Ay, de sí, lo cierto, mío. perdón. Es a las 7:30 de la noche en el Museo de Antropología, ahí en Reforma, va a proyectarse la película Paraíso en Auschwitz, que es un documental sobre 13 personas que sobrevivieron al Holocausto siendo niños, gracias a un cuate gay que les salvó la vida y que trabajó porque les fuera bien. Hice la mención de que es gay no porque sea importante el que lo sea, sino porque parece que por serlo lo borraron de la historia mucho tiempo y ahorita se está retomando su historia. Va a haber después de la película un panel de especialistas, va a estar muy interesante. Es en el auditorio Jaime Torres Bodet, por si les interesa. Jueves, 7:30 de la noche, Museo de Antropología. Y a las 5:30 de la tarde, el mismo jueves. Si de casualidad no están en la parte centro de la ciudad, sino en el sur, pueden ir ustedes a la Cineteca Nacional y ver la primera película del ciclo de Stanley Kubrick presentado por autores mexicanos, que va a empezar justamente el jueves y que va a durar hasta el mes de abril, donde se va a repasar la filmografía de este gran director del siglo XX, acompañando la exhibición de objetos de Kubrick, que está todavía allí a la vista en la Cineteca. La película que se pasa el jueves a las 5:30 de la tarde en la sala 2 de la Cineteca es 2001 Odisea del Espacio. Quienes hayan visto nuestra transmisión acerca de Stanley Kubrick sabrán que es una película muy admirada por estos lares. Y yo voy a tener el gusto de comentarla, de presentarla brevemente para aquellos que quieran ir y verla en pantalla grande, que es, me parece a mí, una gran manera de verla, porque en video, en tele, muy chiquito. Ahí tienen dos opciones dos opciones de cine, y en una va a estar Alberto. En la otra yo voy, pero nomás de trabajo, no voy a participar en mesa ni nada. Y están comentando algo muy interesante sobre este tema de que los no heterosexuales, las personas con alguna enfermedad mental, las minorías que pueden ser mujeres por raza, por, ¿no? Todas, suelen ser un poquito borradas de un plumazo, los que pierden en una guerra. Y todo eso, de alguna manera, también se relaciona con esta parte conflictiva de los clásicos, creo yo. Y de la idea del canon. De hecho, buena parte de la discusión en las últimas décadas ha sido la de abrir, la de ampliar esas listas para incluir a aquellos que han sido ignorados, sin descartar a aquellos que ya están ahí sin revanchismo, ¿no? Sin que sea quítate tú para ponerme yo, simplemente abrirlo para todos aquellos que lo merezcan, que siempre serán quizá un poco más que los que aparecen en las nóminas, digamos, oficiales. Entonces, pues ahí está. Cada historia siempre tiene más de una versión, creo yo. Sí, y de hecho ese es uno de los ejercicios que a mí me gustan mucho como para tratar algunos clásicos con adolescentes. Pedirles que escojan un personaje no principal y que desarrollen la historia desde su punto de vista. No que escriban otra vez la Ilíada, ¿no? No se trata de que vuelvan a escribir Romeo y Julieta, pero estaría muy interesante que nos contaran cómo ve Mercutio, que su amigo otra vez está metiéndose en líos por andar de pito loco, ¿no? De romántico. Nos preguntan si van a exhibir Ojos bien cerrados. Yo creo que sí. Sí. Y nos mencionan también el juego de Ender de Orson Scott Card. Ay, ese libro me gusta mucho y no he visto la película. Nos dicen el olvido también incluye a las escritoras. Pues sí, otro día vamos a tener que hablar de grandes escritoras no siempre también consideradas, ¿no? Y considerando que probablemente las que no conozcamos sean muchas más que las que sí, por supuesto. ¿Y qué más, Alberto? Tenemos más avisos, anuncios y demás. Sí. ¿Pueden dar un escritor clásico por continente? Ay, mamá. Te toca Oceanía. ¿Malcolm de Chazal de dónde es? Malcolm de Chazal es africano, de la isla Mauricio. Y no es el único autor clásico. Ese es un clásico, digamos, como de culto. Otro por el estilo podría ser, por ejemplo, Amos Tutuola, escritor de Nigeria. Africano. Ok. Síguele. A mí me gusta escucharte hablar. Un gran escritor de Asia, el cuentista Li Po. Y también la escritora japonesa Sei Shonagon. Ay, qué bonito. Sí, ¿no? La autora del libro de cabecera, el libro de la almohada.
Nos dicen, del juego de Ender y la novela Ender Shadow, La sombra de Ender, que es desde el punto de vista de otro personaje. Claro, eso pasa. Ahí de Europa ya dijimos a Shakespeare, por ejemplo, y a Cervantes. De América ya dijimos a varios también. Nos sigue faltando... Oye, tengo una duda. ¿Lafcadio Hearn sería un clásico de Japón? ¿O de... ¿De dónde era? Era como griego, ¿no? Originalmente. Sí, nació en Grecia, pero de... Yo creo que él se asimiló a la cultura japonesa, pero sí su lugar es un poco raro, porque no está del todo ni en un lugar ni en el otro, ¿no? Le pasa lo mismo, fíjense, a un poeta muy importante del siglo XX que es... Bueno, no, perdón, un poeta, ¿qué estoy diciendo? No, sí, un poeta, claro, a T.S. Eliot, ¿no? Nacido en Estados Unidos, emigrado a Inglaterra, y también a un autor novelista un poquito anterior, Henry James, mismo caso, ¿no? A veces, el mismísimo Kubrick. O el mismísimo Kubrick, que no es literato, ¿no, pero era cineasta, y emigró de Estados Unidos a Inglaterra, ¿no? Quizá en el caso de Kubrick estaba mejor integrado pues en la cinematografía de su país porque seguía distribuyéndolo un gran estudio, ¿no? Pero bueno. ¿Qué opinan? Nos preguntan de que se lleve la literatura al cine, por cierto, de Kubrick. Pues ahí yo creo que hay que tomar en cuenta que no es una adaptación, sino una transposición, que son dos lenguajes diferentes y que no hay manera ninguna de que la obra cinematográfica quede idéntica a la obra literaria, y que hay ejemplos muy bien hechos y que uno disfruta mucho y hay otros lamentables. Pues, la lotería, ¿no? Lo que importa es que las películas salgan bien, sin importar cuál es su fuente. Hay algunas veces en las cuales una película es superior a su fuente literaria. A veces no, a veces es totalmente distinta, ¿no? Eso ya no depende de la calidad de la fuente, depende del proceso de adaptación o de transposición. Alguien dice que chispirijillas, estoy de acuerdo. Y muchas gracias a quienes no se pierden el Periscope. Les agradecemos mucho. Nos pregunta por más autoras clásicas. Marjorie Kemp, Inglaterra. Ok. Sí, Shonagon, ya la mencionaste. Murasaki. ¿La dijiste? Shikibu, no, pero Murasaki es otra. La historia de Genji. No, es que dije... Bueno, olvídalo. ¿Qué? Que tú habías dicho a Sei Shonagon y dijiste que yo lo había dicho y habías dicho ¿lo dije yo? Bueno, ok. Es que estoy mal de la cabeza. Sí, pero así te queremos y no te vamos a borrar del canon. Ay, no estoy en ningún canon. Nos dicen, Kubrick modificó mucho la adaptación de Resplandor, pues bastante, sí, de hecho. Y Stephen King no le hizo nada de gracia. Muy molesto, tanto que mandó a hacer su propia versión. Que es malísima. Y que además le plagia encuadres y escenas completas a la de Kubrick. Sí, una cosa muy chistosa. Me da la impresión de que, por ejemplo, Hitchcock... No me da la impresión. En algún lado leímos que escogía solamente obras literarias que no respetaba para poderlas adaptar. Buscaba obras menorzonas para no sentirse intimidado por la fuente. Lo cual no le hacía nada de gracia a los autores cuando se enteraban, originales. ¡Felicidades! Tu obra es tan mala que la va a hacer Hitchcock en cine. Y tú así, ¿gracias? Bueno, no les decían No tanto así, pero bueno. Ajá. ¿De qué estábamos? Quizás sería el momento de mostrar, nos dicen, la adaptación de Cell de Stephen King del año pasado es malísima. No la he visto. Híjole, y a mí no me quedaron ganas de verla porque el libro me parece horrendo también, pero bueno. Yo no lo he leído. Aquí tienen ustedes nuestras direcciones, que son nuestros sitios web y también nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrarse estos y otros videos. Además, les queremos recordar que estamos todavía en marcha con un proyecto que va a durar todo el año y que se llama Escritura 2017. Mientras lo escribe Alberto, nos preguntan si vamos a estar en minería, en la Feria de Minería. Sí, a mí me toca presentar un libro de Irma Gallo, participar en una mesa sobre Lovecraft y las mujeres. Alberto y yo juntos vamos a presentar un libro de Sofía Guadarrama, una novela de ciencia ficción. ¿Tú estás en otra cosa? A mí también me toca estar dentro de las jornadas Lovecraftianas de la feria para hablar de otro tema. Voy a estar en la conferencia inaugural. Ya les avisaremos cuando esté más cerca la fecha. Las hojitas periscoperas eran porque no teníamos los pizarrones, que es nuestra alta tecnología. Sí. Ahí tienen ustedes, busquen la etiqueta Escritura 2017. Hoy mismo en mi sitio, en lashistorias.com.mx, por ejemplo, apareció una nota con una serie de consejos de escritura para crear personajes. Y yo voy a poner una, pero yo creo que mañana. Bueno, a ver si es cierto. En eso estamos también y vamos a estar, de una vez les decimos,
trabajando con eso también una vez al mes en estas transmisiones. De Faulkner, ¿cuál recomiendas? Yo todavía no lo leo. Ay, pues El sonido y la El furia. sonido de la furia, Mientras No lo he leído, agonizo, Palmeras salvajes. Es muy bueno, Faulkner. Luz de agosto. Alberto podría estar diciendo títulos falsos y yo le creería así de... No son falsos. Ah, bueno, ok. Dije podría. Es que no he leído a Faulkner. ¿Qué día transmitimos? Normalmente los martes, normalmente a las 9 de la noche. Pero por ejemplo, hoy se nos hizo tarde porque vino el doctor a ver a Alberto. Y otros días tenemos que cambiarlo a miércoles por compromisos. Pero generalmente es en martes. Y generalmente al día siguiente está ya en YouTube en la dirección esta que les puso acá Alberto. Que acá están. youtube.com/Alberto y Raquel MX. Donde también hacemos otros videos breves directamente para YouTube. Los llamamos listas rápidas y son eso. Listas. De elementos de 5 en 5, libros que nos interesan, ideas y más cosas. La próxima semana Alberto va a estar en San Luis Potosí. Así es. Voy a estar dando un curso. No sé si vamos a poder dar Periscope, pero estaremos también informando y a más tardar dentro de 15 días, otra vez martes a las 9 de la noche más o menos, estaremos por acá. El que dicen que tenemos una memoria privilegiada, el que la tiene es Alberto. Yo hago mis esfuerzos, pero hijo. Ay, qué exageración. Pues es que, oye, Alberto, si te veo en la fila de minería, ¿me harías el favor de firmar alguna de tus novelas? Por supuesto. Si nada más sí. le dices, porque si Alberto va buscando gente para firmarle libros sin saber que eres tú, pues, va a ser un poco raro. Lo van a considerar loco. Nos dicen, nosotros los conocimos en Irapuato. Ya, claro. Cuando fuimos a la feria en Irapuato, ¿qué tiene ya? Como 3 años. Ya tiene tiempo. 2 años. Té de jengibre con miel. Sí. Y ahora nos veremos en San Luis Potosí. Sí, ya nos vemos. Va a estar. Espero yo creo que va a estar bien. Oye, bueno. ¿hace mucho frío en San Luis Potosí? Para que lo mande bien tapadito. Ay, muchas gracias. Que dicen que somos simpatillines. ¿Qué otra cosa? Bueno, la próxima semana vas a estar en San Luis Potosí. Sí, por eso estaba yo diciendo que... Estaba yo diciendo ese momento... El que está enfermo soy yo. Ni caso me hiciste a lo que estaba yo diciendo. ¿Qué dijiste? Que no sabíamos si iba a dar Periscope o no la próxima semana por estar yo en San Luis Potosí. Sí. Ay, bueno, ya ver. Yo creo que Alberto... baja la temperatura, nos dicen. Ven a brigar, lo haré. Yo creo que Alberto hará el Periscope desde allá y me puedo conectar contigo. Bueno, vamos a ver. Tenemos de aquí al martes para definirlo. Ya ven a Iguala, pues invítenlo. Ahora que se arme, no, pues vamos, invítenos. Bueno, vamos los dos a Iguala. Nos dicen que hace calor en San Luis Potosí. Bueno, voy a ir con muchas capas y pues, ya iré a quitármelas. Puedo invitar a Bef si no está Alberto. Bef anda ocupadísimo, vuelto loco. De hecho, él va a estar en Colima por estas fechas, entonces pues está un poco difícil. El sábado va a andar en Querétaro. ¿Ah, sí? ¿También? No, pues bueno, ahí está. Miren, ya también les decimos, si andan en Querétaro, Bef va a estar por allá el sábado. Pero no sé si va a estar trabajando de vacaciones. Nos dicen, te invitamos a hacerlo desde nuestra casa, tu casa en San Luis. Ay, muchas gracias. Ay, qué amables, qué lindos. Pues si se pudiera estaría muy padre. Vamos a ver si se arma. Sí. Mientras, rápidamente, otra vez, yo creo que ya podemos ir cerrando la transmisión de hoy. Les recordamos, el jueves están cordialmente invitados a cualquiera de las 2 películas en las que estaremos involucrados. 5:30 de la tarde, Cineteca Nacional, 2001, Odisea del Espacio, con comentarios de mi parte. Y 7:30 de la noche, en la Sala Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, la película Paraíso en Auschwitz. Que dicen que está buenísima, yo apenas la voy a ver. Ahí podrán, bueno, Raquel no lo va a comentar, pero ahí la podrán saludar. Voy a estar en el registro de prensa trabajando. Si me quieren ver en mi faceta seria, no vayan a hacerme reír. No me van a reconocer porque me dejo el bigote para esas cosas. Y se pone su nariz de payaso. ¿Quién es Bef? Bef es Bernardo Fernández Brigada, un escritor. Amigo nuestro. Que va a andar en Querétaro. No sé qué va a estar haciendo, nada más sé que va a andar por allá. Tenemos pendiente la ida a la Cineteca para visitar la exposición de Kubrick. Lo haremos, ténganos paciencia. Va a estar bonito. Nos dicen que Bef presenta Uncle Bill. Pues muy bien, lean ese libro que está muy bueno. Y pues con esto creo que ya nos vamos. Nos despedimos, sí, ¿no? A cenar, hay que cenar. Porque no hemos cenado. Muchas gracias a todos, como siempre. Gracias por sus buenos deseos y por sus palabras tan amables.
Que se mejore Alberto, nos dicen, estoy de acuerdo. Yo también. Gracias por lo que soy simpática, muchas gracias, buenas noches, duerman rico, tápense bien para que no se nos enfermen. Búsquense un clásico sabroso y disfrútenlo mucho. Y gracias por todo. Ah, para ¿Qué? quien preguntaba de algo para alguien que vaya empezando en la literatura y quiera empezar con un clásico, ¿qué tal Hans Christian Andersen? Hans Christian Andersen. Creo que mucha gente dice, ay, es viejo y es para niños, fuchi. No, es una chuladita. Y lean las versiones originales, no las que venden reducidas a casi cero. Búsquense versiones originales con buenas traducciones. Búsquense cuentos como El corazón de una madre o El compañero de viaje, que son La reina de las apasionantes. nieves. La reina de las nieves, ¿cómo no? Ese es mi favorito. Y bueno, pues ahora sí. Y no nos olvidamos del título del Vamos a cuento investigar. futurista. Sí, yo lo vi, pero... Pues tú, la que pinche memoria. ni caso me haces cuando hablo, además. Ah, sí te hago caso. Bueno, Nos ahora sí. vemos. Gracias Cuídense a todos. mucho. Chau, chau. que les vaya muy bien.